¿Listos? Continuamos. Padrísimo, padrísimo en este día. Que la presencia del Señor, la palabra, todo lo que implica la reunión, la que estemos recibiendo y recibiendo. Y ese es uno de los mayores placeres de tener en este día de reposo. Y vamos a orar, amados, porque vamos a continuar. Vamos a entrar a la conferencia número 8 sobre el crecimiento espiritual, recibiendo el legado de Pablo, sus consejos. Hoy vamos a tomar algo interesante, pero yo quiero ponerle en las manos del Señor esta plática y que sea de gran bendición y edificación para ti y para mí. Amado Padre, siempre tu alimento es muy, muy edificante. El día de hoy, Padre, que es de gran importancia, de el deseo de tu corazón, tu estructura como un ser espiritual de amor, que nos enseñe, que recibamos, que lo pongamos en práctica y que eso haga posible, Señor, un cambio, pero en este propósito que tú has puesto para nosotros en este año del crecimiento espiritual, lleve a eso. Lleve a eso. Cada palabra que estemos recibiendo nos lleve a que no haya nada que bloquee ni obstaculice ese proyecto que tienes para nuestro crecimiento espiritual. Pongo esta palabra en tus manos, Padre, en la honra, Señor, de que tú lo has preparado para nosotros como banquete, pero también en mí, el recibirlo con esa honra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estoy aquí sentadito y estoy acostumbrado a predicar de pie y creo que me voy a acostumbrar mejor estar haciéndolo en plática con ustedes. Y una vez más, el apóstol Pablo, dirigiéndose a nosotros a través de sus cartas, no perdamos de vista sus 13 cartas, y esta línea que nos va a llevar en este día, cómo hemos venido impresionándonos de los cambios, las transformaciones tan radicales que sucedieron en la vida de Pablo, y nuestra esperanza, nuestro deseo, en nuestra comunión con el Señor, en nuestra relación diaria con Él, que también de la misma manera como lo hizo con Pablo, lo haga con cada uno de nosotros. Y en esta faceta, en esta nueva faceta de Pablo, muy interesante, que acuérdense que Pablo fue un misionero, fue un maestro, llegó a ser apóstol, pero algo que es trascendental para un crecimiento espiritual, y se lo pedimos a Dios en esta mañana, que nos convierta a ti y a mí en unos tremendos seres, hombres y mujeres de oración. Y eso fue lo que le ocurrió a Pablo, después del ser que fue, en ese cambio tan radical que hubo en él. Una de las cosas fuertes que le pasó, que se convirtió en un tremendo hombre de oración. Y hoy nos va a llevar por esa parte y también ligado esta oración por la familia. Porque imagínate, amado, que para mi crecimiento espiritual, para mi deseo de que haya una transformación en mí, que existan obstáculos, existan bloqueos en relación con la familia. Hoy por hoy vemos el gran problema de la humanidad, de la cantidad de familias disfuncionales. Y lo triste es que también sucede
en el cristianismo, para aquellos que seguimos al Señor, cómo hay diferencias. Actualmente está pasando con los padres, con los hijos, matrimonios, hermanos, y tú empiezas a reflexionar, o yo también me empiezo a imaginar que cómo en mis deseos de ese crecimiento, eso sea un tremendo obstáculo para mi vida. ¿Tú te imaginas de venir a la presencia del Señor y que yo traiga tremendos problemas con mi propia familia? ¿Y qué me dice el Señor? Pues cuando vengas a presentar ofrenda y tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda, ve, arréglate con tu hermano, después regresas y presentas tu ofrenda. Y eso nos habla muy profundamente en el sentido del obstáculo, cómo interfiere en mi oración que eso pase. Y por eso que hoy el apóstol Pablo nos va a llevar por esta línea de que para él y también para Dios, dentro de la estructura bíblica, lo más importante en el mover de la sociedad para el Señor es la familia. Y ahora vamos a ver que para Pablo también, ¿no? Lo primero que tiene que estar bien para los propósitos de estos crecimientos que estamos aprendiendo es estar bien con la familia. Y te voy a platicar una situación que yo tuve hace algunos años de cómo en los propósitos de Dios, de las maneras que existan, por eso empecemos a animarnos que los ojos de Dios, los propósitos de Dios, los deseos de Dios, siempre van a estar para ligarnos a reparar o arreglar cualquier situación que tengamos con nuestra propia familia y que también nos impida los crecimientos espirituales. Una señora que le tenía mucho miedo a la muerte, pero terror a la muerte, estaba hospitalizada, estaba muy enferma y falleció. Estuvo más de 40 minutos, 45 minutos aproximadamente, pues muerta. Ya inclusive ya le habían hecho el acta de fallecimiento. Y ella ascendió, estuvo en una experiencia allá en el reino celestial y de repente platica de las cosas tan hermosas que son allá arriba, de que de repente ella se vio otra vez en su propio cuerpo y despertó. Y ahí estaba su hija. Y para la hija fue impactante porque ya estaba comprobada su muerte. Y la señora le empezó a platicar. Dice, qué experiencia tan extraordinaria he tenido. Y hija, y esto no fue un sueño, esto no fue un sentimiento, esto fue una realidad de lo que yo he vivido. Y tengo tantas cosas que contar. Y la hija le dice, mamá, fíjate, ante esta situación, quiero traer a una persona a la cual le puedes platicar todo esto. Y él te va a entender. Entonces me invitó y fui yo. Cuando empecé a platicar con la señora, me decía, tengo pena o vergüenza decírtelo porque vas a pensar que yo estoy loca. Y esta experiencia, me decía, para partir yo le tenía un tremendo miedo a la muerte, para partir. Pero ahora que he pasado esto y he vivido esto, y entiendo que Dios me ha regresado, y la verdad, yo ya no quiero estar aquí. Quiero regresar otra vez, porque no sabes lo grandioso que es el reino celestial. Y yo le empecé a platicar, le digo, no, por supuesto que me interesa mucho esto, y cómo quisiera saber el propósito de por qué el Señor la regresó, pero no lo sabemos, pero qué linda experiencia que para empezar, ahorita usted ya no le tiene miedo a la muerte, ya se quiere ir otra vez. Entonces pasa el tiempo, no mucho tiempo, algunos meses nada más, y la señora falleció.
falleció y también fui al velorio y me pidieron pues que diera una plática, una oración. Y cuando yo estuve ahí ante la familia, se me ocurrió, ¿qué les parece si eran como más de 12 hijos, 12, 13 hijos, muchos, muchos hijos? ¿Qué les parece si nos tomamos de la mano y nos ponemos alrededor del ataúd? Y vamos a darle gracias a Dios por el tiempo que les prestó a mamita, por la mamita que fue, por la esposa que fue, por el ser humano que fue. Y pues vamos a hacerlo de corazón, más también como agradecimiento. Y nos tomamos de las manos todos, ahí rodeando el ataúd. Y yo estaba orando y de repente empezaron los llantos. Aquí llanto, allá llanto, de repente se soltaron, se empezaron a abrazar, llorando, pidiéndose perdón. Y pues yo no sabía nada. Lo que estaba sucediendo es que en la familia había un pleito casado para siempre jamás, con problemas económicos, problemas entre ellos, situaciones entre hermanos, pero había un pleito muy, muy marcado. Y qué interesante lo que pasó en ese momento. Imagínate la forma como se movió el Señor para reconciliar a la familia. Y eso a mí me impactó, eso a mí me llamó mucho la atención, que cómo el corazón de Dios está para de diferentes formas, multitud de situaciones que el Señor va a mover, porque, te repito, lo más interesado que el Señor está a través de lo que nos muestra en sus escrituras es la familia. Y aquí vemos al apóstol Pablo, que en esta oportunidad le está hablando a los efesios, y él estaba en ese momento en prisión. Y regresando a la parte impactante de la forma como se convirtió en un tremendo hombre de oración. Y aquí en Efesios, en el capítulo 3, verso 14, a decir, fíjate qué interesante, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre, escucha eso, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Muy interesante. Empecémonos a imaginar, amados, a este hombre tan perverso que fue, y ahora en su vivir, en su convicción, en su relación, en el agradarle a Dios, se dio cuenta que de todo lo que él había recibido del Señor, sus experiencias y todo lo que él nos ha estado plasmando en las conferencias que hemos tenido, para él pudo aterrizar que lo más importante era la oración. Y aquí dice que por esta causa dobla sus rodillas. Ahora, dobla rodillas en este modo de oración, doblar rodillas, porque está tratando un asunto muy importante de familia, muy, muy importante. Nosotros podemos orar de pie. Yo estoy acostumbrado mucho también en mi oración estar caminando. Estoy caminando y estoy orando. Lo podemos hacer también sentados. El día de Pentecostés dice que todos estaban unánimes, estaban sentados y bajo la presencia del Señor. Inclusive puedes estar acostado y puedes estar en diferentes posiciones, pero cuando se trata de tratar con el Señor asuntos muy importantes, consejo de lo que estamos recibiendo de Pablo aquí, hacerlo de rodillas, de rodillas. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, ¿no? Entonces, mis amados, doblen rodillas por familia. Doblen, no desmayen por tu familia.
para que el Señor os dé, el Señor te dé, el Señor me dé, conforme a las riquezas, fíjate, riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Para que os dé el ser fortalecidos. En este momento a mí me queda la parte de que no exista ningún bloqueo ni un obstáculo para ese propósito del crecimiento espiritual en este año, de que yo no tenga absolutamente nada en contra de ninguno, de nadie de mi familia, en el nombre de Jesús. Y para esto, cuando nos está hablando Pablo aquí, para que el Señor nos dé esa fortaleza, mi tarea va a ser, mi perseverancia va a ser, de estar todos los días de rodillas clamando al Señor, porque una de las cosas que a mí me ocurrió cuando yo me convertí hace 38 años, que te entra un ímpetu, unos tremendos deseos de que la familia también experimente lo que uno está pasando. La conversión, la salvación, el perdón, ¿no? Y sobre todo las mieles de tener la presencia de Dios en tu vida, la paz que viene, los cambios que vienen, ¿no? Entonces sales como loquito a hablarle a la familia. Y te estoy platicando esto porque probablemente también te pase a ti o te vaya a pasar a ti. Lo primero que encontré en mis hermanos, que somos 7 hermanos, ya mi hermana mayor hace poco partió a la presencia del Señor, ya quedamos 6, y el rechazo total y absoluto, pero como una roca, pácatelas en tu mera cara. Pero rechazo, lo que se llama rechazo y lo que sigue de rechazo. Y tú te preguntas, ¿por qué si esto es tan increíble, tan bello, tan hermoso, tan trascendental, tan poderoso, que no lo quieran aceptar? Y Pablo nos explica en 1 Corintios capítulo 2 que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, no las puede entender, ni podrá. Entonces, mis hijos, de la misma manera, ¿no? Me encuentro también con una tremenda piedrota ahí. Y yo recuerdo el ímpetu también de que mis hijos se acercaran al Señor. Mi hija Mariela, pues que ustedes la conocen, como el rechazo, pero tamaño mayúsculo, ¿no? Me acuerdo que ella decía, ¿sabes qué, papá? Así con el dedo, a mí me respetas. Tú tus rollos y yo los míos. ¿Te parece? ¿Está bien? Está bien, ¿no? Y tú te quedas con esa parte de que ¿cómo le puedo hacer para que ellos puedan entender? Y aquí, de lo que nos está indicando Pablo, fue la manera como el Espíritu Santo en aquella época también me llevó. Entra de rodillas en las madrugadas y empieza a interceder y a orar por ellos. ¿Sabe por qué? Porque ahorita estamos entendiendo que tratando este asunto tan importante, en este caso la familia, tiene mucho poder la oración, mucho poder, es todo. Pablo se dio cuenta de eso, que era toda la oración y mayormente, repito, en casos tan importantes, de rodillas. Y eso lo he hecho múltiples y múltiples y múltiples de veces a través del tiempo. Y orando, y orando, y orando por ellos, por cada uno de mis hermanos. Me acuerdo que en aquella época estaba también papá, mamá, estaban los suegros, y en fin, cada uno de mis hermanos con sus respectivas familias, etcétera, etcétera. Y empecé a orar. Y empecé a orar, y empecé a orar, Señor, sálvalos, Señor, tócalos, Señor, ¿no? Porque de la manera de quererlos convencer, por ahí no resultó. No resultó ni de casualidad. Yo me acuerdo que cuando yo quería empezar a hablar, hasta mi hermana me decía, ¿no? Ya vas a empezar a hablar.
si vas a empezar a hablar, yo me voy, yo me voy. Otros decían, no, pues ya viene este fanático, ¿no? Está mal, Ricardo está loco, ¿no? Se ha enfermado con la religión, etcétera, etcétera. Eran sus comentarios. Me acuerdo que toda situación que pasaba en las reuniones familiares se burlaban de mí, se burlaban y contaban chistes y toda la cosa, ¿no? Pero yo igual aprendí a darles el avión, aprendí a sobrellevar el asunto, no platicar una sola palabra del Señor, porque ¿qué dice el Señor? En aquel lugar donde no te reciben, sacúdete el polvo de tus sandalias y sal de ahí. Pero en este caso, como familia, ¿qué era? Mejor no hablar una sola palabra del Señor. Ni una sola palabra. Era solamente orar por ellos. Orar, orar y orar. Y ¿sabes qué? Aquí la parte interesante es la perseverancia. Por eso dice que para que el Señor nos dé, conforme a sus riquezas de su gloria, el ser fortalecidos. Llevarnos a esa fortaleza de la perseverancia, 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 perseverancia y no desmayar. ¿Y sabes qué veía yo? Todos los días lo hacía, todos los días, por cada uno, mencionando a cada uno, ¿no? Mencionando a mis papás, mencionando a cada uno de mis hermanos. Me acuerdo a mis suegros también. ¿Y sabes qué veía? No veía nada. Antes, peor el asunto. Seguían las burlas, seguía la oposición, seguía... No, era un asunto bien difícil. Así que esa fortaleza la tenemos que recibir porque cualquiera desmaya, ¿eh? Cualquiera lo deja, cualquiera dice, esto no funciona, Dios no me escucha y ya no lo sigues haciendo. Pero el Señor me puso esa fortaleza, es una realidad. El Señor me puso esa perseverancia. Insistía, 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 insistía. Me acuerdo en la madrugada, en la puerta de la recámara de mis hijos, yo oraba y decía, en el nombre de Jesús, yo declaro que ellos son de Cristo, son salvados, les pertenecen a Cristo, ellos serán, caminarán con el Señor. Y era mi oración de todo lo de cada uno de mis hermanos igual. Hasta que un día, en una oportunidad de una reunión familiar que tuvimos, fue la boda de una de mis sobrinas y al día siguiente en el recalentado, le llamamos recalentado porque, híjole, el recalentado es la cosa más sabrosa que puede existir. ¡Wow! Cómo se asienta la comida y deliciosa, ¿no? Y para un evento como el que sucedió, ese recalentado ha sido el mejor recalentado que yo he comido en mi vida, en el nombre de Jesús. Y estábamos todos sentados, mis 7 hermanos, estaba mi sobrina Mariana también, y habían otros sobrinos ahí. Y yo no sé en qué momento empecé a platicar del Señor, porque yo sé pues que solamente al empezar era el rebote, ¿no? Pero empecé a platicar y ellos empezaron a escuchar. Ellos empezaron a escuchar y muy atentos. Les di el mensaje de salvación. Finalmente, cada uno hizo la oración. Oré por ellos. Fueron tocados por el Señor. La mayoría cayeron. Me acuerdo, mi sobrina Mariana fue doblemente tocada, etcétera, etcétera. Y desde ese día, ¿no? Mis 7 hermanos son de Cristo. Le pertenecen a Cristo. Todos mis hermanos ya están en Cristo. Bendito sea el Señor, ¿no? Pero la forma como empecé explicando, el Señor cómo las tiene, cómo las prepara y cómo las hace de forma impresionante, ¿no? Porque tú te pones a imaginar como ser humano cómo va a ser en cada uno de ellos. Pero el Señor me los juntó en un solo día a los 7 y en ese mismo día todos se convirtieron. Bendito sea el Señor. Papá, mamá también se convirtieron y ellos ya partieron a la presencia del Señor. Mis suegros también se convirtieron, siendo tan fervorosos en la religión que ellos llevaban, se convirtieron, ya están en la presencia del Señor. Y bendito Dios, la promesa, amado, la promesa, no pierda de vista la promesa, que serán salvos tú y toda tu
casa. Señor, gloria, gloria a Dios. Entonces, qué impresionante, amados, de toda esta sabiduría de Pablo, la inteligencia, los cambios, ¿no? Su ministerio, apóstol, todo lo que lo que él fue transformado de una forma muy poderosa, extraordinaria, como lo mejor para él, el convencimiento de lo que mejor le pudo haber sucedido, haberse convertido en un hombre de oración. Tremendo poder para cambios radicales y crecimiento espiritual. Entonces, amados, es una tarea, es un consejo de lo que nos está explicando Pablo aquí, de no desmayar, porque va a estorbar tus oraciones, la va a estorbar si hay algo en contra de la familia. Va a estorbar tus oraciones. Y al final vas a decir, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué yo estoy orando y no hay solución? Etcétera, etcétera. Repito, deja tu ofrenda ahí, arregla tu asunto y después regresas y la presentas, ¿no? Y el arreglar es el que salga de nuestro corazón situaciones de emociones, sentimientos raros, para algunos corazones duros, etcétera, etcétera. Pero nos queda la parte de este consejo que no debemos permitir para, sobre todo, este año 2021, que no haya absolutamente nada en contra de nuestra propia familia, en el nombre de Jesús. Y empieza a bendecir, amados. A los que tienen papá todavía, a los que tienen mamá, bendíganlos, denle gracias a Dios que todavía los tienen, gloria a Dios. Ora por tu esposo, ora por tu esposa, ora por tus hijos, ora por tus hermanos carnales, ora por tus sobrinos, ora por tus tíos, ora por tus nietos, que yo lo hago, pero de una manera muy ferviente cada mañana. Ora y ora y ora y ora por ellos. Y después me vas a platicar, por favor, después dame tu testimonio de la manera como el Señor lo hizo contigo y con tu familia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, Pablo nos sigue explicando aquí acerca de los propósitos. Los propósitos que eso trae, ¿no? Porque qué bonito es, conquistas a la familia, ya recibieron a Cristo y ya, no. Esto tiene un seguimiento, tiene un propósito también de cambios sustanciales y profundos en la familia. Y habíamos leído aquí, en este verso, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, del ser fortalecidos, con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo, continúa diciendo aquí Pablo, para que habite Cristo, para que habite Cristo. ¿Acaso, amados, no nos encantaría? ¿No te fascinaría el lenguaje que tengamos en la familia, en casa, hablar el mismo idioma? Porque he estado platicando con algunas personas cómo en casa se hablan diferentes idiomas. Uno parece que estuviera hablando ruso y el otro parece que estuviera hablando alemán. No nos entendemos en las cosas espirituales. Y aquí viene otra de las partes del fortalecimiento, ¿no? Interesante, amados, muy interesante en el propósito de todo esto, para que habite Cristo en cada uno de ellos. Gloria a Dios. Una de las cosas que a mí me impactó también en la vida de mi cuñado, y lo voy a decir, mi cuñado Marino, era un hombre muy especial, pero muy, muy especial. Su modo, su característica, su forma, que la verdad, yo pensé, él nunca se va a convertir, nunca por su forma de ser. Además, él decía, yo no creo en Dios. Para mí, mi Dios es lo que yo he logrado, lo que yo he trabajado, lo que yo he conquistado. Ese es mi Dios. Así que yo no creo en este tipo de cosas, etcétera, etcétera. Y pues esto queda como de forma humana, ¿no? Como imposible de que él se pueda convertir. ¿Y qué sucedió, amados? 2 años antes que él partiera a la presencia del Señor, se convirtió. Se convirtió, y si ustedes vieran el cambio que hubo en él, tremendo, tremendo, tremendo. Y ahí lo padre era de que empezamos ya a hablar el mismo idioma, ¿no? Él enfermo porque le dio cáncer al estómago, y él muy enfermo,
pedía que vayamos a orar por él. Por favor, llamen a Ricardo para que venga a orar por él. Y pasaba algo, ¿no? Que en el momento él se sentía muy mal, llegábamos, orábamos por él y en ese momento se levantaba, se restablecía y seguía su vida normal, ¿no? Y así de la misma manera, cada vez que pasaba eso, pedía que oraran por él. Empezó a ir a la congregación, empezó a decirle a la gente que Dios los bendiga, ¿no? Una vez me decía, yo estoy convencido ahora, ¿no? Bla, bla, bla. Y tantas cosas, amados, que la verdad ve quitando de tu esquema, ve quitando de tus pensamientos de que es imposible que algún familiar se pueda convertir. Regreso a los planes de Dios. Te va a sorprender, te va a sorprender, te va a sorprender. Pero ¿qué dice aquí Pablo? La tarea de rodillas, para que toda familia sean fortalecidos, para que toda familia el Señor les dé. Y aquí dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Para aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Oh, gloria a Dios. A Él sea la gloria, a Él sea el dominio, a Él sea el poder. Dice aquí, por todas las edades, por los siglos de los siglos, termina Pablo diciendo aquí, amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pablo nos dice, ¿habrá alguien que está entendiendo este asunto? ¿Habrá alguien que ya está convenciéndose en sus corazones en los que se tienen que convertir? ¿Habrá alguien que puede ver estos tremendos favores que nos está ofreciendo el Señor? ¿Habrá alguien que va a disfrutar, va a probar estas tremendas mieles? Pero ¿sabes qué? Ahora, amados, de lo que nos están aconsejando, será con la familia, ¿no? Será con la familia. ¿Y cuántos lo creemos? ¿Cuántos lo creemos? ¿Cuántos lo creemos? Digan amén ahí, pongan amén ahí, en el nombre de Jesús. Oh, qué tremendo, ¿no? ¿Te imaginas, amados? Dice aquí, arraigados y cimentados en amor. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Te imaginas llegar con papá y con mamá? Y están tristes, están un poquito ahí afligidos, etcétera, etcétera. Y que papá y mamá te digan, hijito, qué bueno que llegaste, ¿no? Por favor, ven, acércate a mí y haz una oración por mí. Claro que sí, papá, claro que sí, mamá, los agarramos de la mano en el nombre de Jesús, oramos y gloria a Dios, cimentados en un mismo espíritu, en un mismo idioma, en un mismo parecer, arraigados en el amor de Cristo. ¿Habrá alguien que lo entienda? Gloria a Dios. Eso es real, amados. Eso es parte de lo que Pablo pues lo ha vivido. Le pasó a Pablo y obviamente pues nos los está pasando a nosotros. Lo queremos vivir. Le pedimos al Señor en esta mañana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dice para que sean fortalecidos, capaces, lo puedan comprender, cuál sea la anchura. Imagínate de ese poder. Imagínate, la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, o sea que no hay límites, no hay límites de lo que el Señor va a hacer con todos nosotros en el nombre de Jesús, para conocer el amor de Cristo, ¿no? Primero dice, para que sean arraigados y cimentados en el amor, capaces de comprender, y ahora dice, para conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento.
y para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo concluye? Que aquel que es Cristo es poderoso. Toda esta promesa de la cimentación, del amor, de la comprensión, del fortalecernos. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así que ya dejo mi forma de pensar. Ya ¿para qué le hago el cuento si eso estorba? Eso bloquea mi crecimiento. Esos sentimientos, esas emociones, esa forma de hablar, esa forma de creer, no, hombre, ya. La desarraigo en el nombre de Jesús y ahora creo en lo que me está recomendando Pablo, porque si él la vivió y a él le pasó, por supuesto que me va a pasar a mí y te va a pasar a ti si lo crees en el nombre de Jesús. Para ser poderoso, para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, este hombre de oración, amados, porque una de las cosas que empiezan a suceder cuando el Señor nos lleva a convertirnos en esas personas, esos hombres y mujeres de oración, ya va a estar en nuestra estructura, en nuestra forma de orar, independientemente que lo hacemos, de pedir por cada uno de nuestras necesidades. Eso no está mal, por supuesto que el hacerlo, eso está muy bien, ¿no? Señor, ayúdame, Señor, mi economía, Señor, mi familia, Señor, mi salud, Señor, no, eso es bueno. Pero vamos a entender muy, muy, muy profundamente el tremendo poder de lo que estamos escuchando ahorita, de lo que es orar en intercesión. Por eso que lo entendió Pablo. ¿Cómo lo hacía? De rodillas. De rodillas por la familia, por toda familia. La oración por toda familia. Señor, por favor, por toda familia. Y hoy tú y yo decimos, Señor, por favor, por nuestra familia y todas las familias que conocemos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, estamos hablando aquí en el capítulo 3 de Efesios, lo que está transmitiendo Pablo, de cómo se convirtió en ese tremendo hombre de oración, pero lo plasma desde el capítulo 1. En el capítulo 1, a partir del verso 15, esto es una oración. Esto es una oración. Entonces, en este momento yo lo voy a ir leyendo y también tómalo tú como esta oración. Y creo yo que leyéndolo lo vamos a orar. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Por esta causa, también yo, Pablo, habiendo oído de vuestra fe, perdón, no pierda de vista que estamos orando por familia, por la familia, no la pierda de vista. Por esa causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Reflexión, tiempo. En este momento, amados, Señor Jesús, por tu amor, por tu estructura y poder, en este momento no cesamos de dar gracias por los nuestros. En este momento vamos a hacer una oración. Dale gracias por papá y mamá, para los que los tengan. Dale gracias. Gracias, Señor, por papá y mamá. Gracias por la misericordia de tenerlos todavía con vida. Gracias, Señor. Ora, los matrimonios, oren por sí mismos, por tu esposa, por tu esposo. Señor, gracias por el matrimonio. Gracias, Señor, por mi esposo. Mi esposa ora por tu esposo y esposo ora por tu esposa. Bendíganse grandemente en el nombre de Jesús y entra el compromiso de orar por cada uno, interceder por cada uno.
Ora por cada uno de tus hijos, bendícelos. Yo oro por cada uno de ellos, bendiciones para ellos, en el nombre de Jesús, por las familias de cada uno de ellos, por sus hijos, en este caso por mis nietos. Señor, los levanto delante de tu presencia, te los encargo mucho, tu protección, el guardarlos y que ninguno se pierda, que ninguno. Tómalos de la mano, Señor, a cada uno de ellos y que ellos crezcan seguros contigo, mi Señor Jesús. Que crezcan mucho en el nombre de Jesús y sean guardados de toda cosa contraria, toda maquinación del maligno, de hacerles daño, Señor, de cuestiones de enfermedades, de ataques, de violaciones y de maltratos físicos y espirituales. De todas esas cosas lo cancelamos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ora por cada uno de tus hermanos. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, ¿no? En el nombre de Jesús, por sus respectivas familias, su salud, su economía, Señor, sus familias, sus casas, a cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por la demás familia, primos, sobrinos, tíos, y en fin, amados. Es lindo momento aquí que dice que no cesamos de dar gracias por todos nosotros, haciendo memoria de cada uno de ellos en nuestras oraciones, para que el Dios, siempre los beneficios, no pierda de vista que está orando aquí Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Quiero hacer un énfasis aquí, amados, porque la verdad, aparte de la constancia, aparte de la fortaleza, aparte de no desmayar, aunque no lo veamos, algo que sí tiene que también estar en nosotros poderosamente, la sabiduría de Dios. Amados, necesitamos sabiduría para saberlo hacer sabiamente. Yo no puedo estar orando si mi corazón está en contra de alguien de mi familia. No puedo estar orando de esa manera. Tengo que ser sabio, tengo que pedir sabiduría, tiene que venir sabiduría para hacerlo conforme a los propósitos de Dios, para hacerlo conforme al corazón de Dios. Entonces aquí dice Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sabiduría de impregnarnos, porque acuérdate que la sabiduría solamente viene de Dios. Por eso Santiago dice, quien tenga falta de sabiduría, pida a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche. Amados, cuando yo ore, tengo que ser muy sabio de quitar todo sentimiento, toda cosa, toda palabra, todo pensamiento que afecte primeramente mi oración y que afecte mi relación en el nombre de Jesús. Y te decía que quiero hacer un énfasis aquí con respecto a la sabiduría, porque Santiago en el capítulo 3 habla de la sabiduría terrenal, la sabiduría animal y la sabiduría diabólica. No tiene mucho que di una plática con respecto a eso, y en esta mañana tú cancélalo. Señor, en este momento, bajo tu nombre poderoso, bajo lo que estamos orando, cancelamos, Señor, toda influencia de la sabiduría terrenal, animal y diabólica, la cortamos, la destruimos en el nombre de Jesús y clamamos recibir tu sabiduría. Ahora la necesito, Señor. Necesito la sabiduría de lo alto. Totalmente, Señor, para poder ya
tomar decisiones, de impregnarme, a ser ese hombre de oración y empezar por mi familia. Santiago capítulo 3, verso 17. Dice, pero la sabiduría que viene de lo alto, eso clámalo. La sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Podemos estar entendiendo esta forma de orar, clamando esta sabiduría para que llegue con plenitud mis palabras, mis sentimientos a la presencia del Señor y sea manifestado Cristo en gloria. Esa sabiduría que viene de lo alto, yo pido, y ¿sabes qué? Todos los días la pido, todos los días. Venga, Señor, esa que es primeramente pura. Gloria a Dios, recibe eso. No, hombre, y tus oraciones van a ser puras, ¿eh? Tus sentimientos van a ser puros, tu hablar va a ser puro a favor de tu familia. Después, pacífica, ¿no? Vamos entendiendo eso, la pacificación, amables, ¿no? Y todo esto, por favor, todo esto ligado en esta mañana de lo que nos está compartiendo Pablo, de la familia. Estamos aterrizados nada más en este tiempo de la familia. Entonces, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué peor puede ser, no, amados? Estar haciendo una oración de hipocresía. Ay, sí amo a mi papá, ay, sí amo a mi mamá, y estás con unas broncotas ahí tremenda con ellos, con un corazón ahí contrarios a ellos, o de algún hermano, alguna hermana, hijos, en fin, etcétera. Entonces, amados, voy a terminar. Qué interesante esta conferencia número 8 sobre el crecimiento espiritual. Y a mí me queda esa parte. Te digo que estamos platicando. Me queda esa parte de que no exista ningún obstáculo en mi corazón cuando yo esté intercediendo por mi familia. Y Pablo decía, ¿no? Por esta causa doblo. Y aquí mismo, la oración que acabamos de hacer está en Efesios 1, y aquí nos está explicando en Efesios 2 la causa del por qué en el capítulo 3 Pablo dice, doblo mis rodillas. Efesios capítulo 2, verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, toma ahí a tu familia, toda tu casa, todo tu lugar, en quien todo el edificio, y escucha esto, bien coordinado, la casa donde está la familia, todo ese edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. La parte clave del por qué, la causa que está explicando Pablo aquí, por esta causa, para que el edificio bien coordinado. Fíjate nada más el poder de la oración, amados. Fíjate nada más cómo entra en acción el proyecto y el poder de Dios. Todos los días, y toma esa parte por tu familia. Nunca lo pierdas, nunca, siempre por tu familia.
Y está experimentado, amados, que la oración de una madre hacia tus hijos tiene mucho poder, mucho, mucho poder. Entonces, en quien también nosotros somos edificados para morada de Dios en el Espíritu, recibiendo para ser un templo santo en el Señor. Y santo quiere decir hacer bien las cosas delante de Dios. Bien, 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 con un corazón sincero, mente sincera, palabras sinceras, profundidades que se logran a través de esto que está enseñándonos Pablo. Por esta causa, doblo mis rodillas, doblo mis rodillas, doblo mis rodillas, Señor, delante de ti, Padre, ante el Padre de nuestro Señor de Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Vamos a darle gracias. Padre, nos está quedando los puntos que tú nos has venido enseñando. Que no haya obstáculos, no hayan, Señor, cerraduras, no hayan bloqueos. Porque estamos viendo que al lograr a través de mi oración los tremendos beneficios, los tremendos cambios, las tremendas transformaciones, Señor, que es una realidad. Una vez más, Señor, si lo hiciste con Pablo, lo vas a hacer con nosotros. Si convertiste a Pablo en un tremendo hombre de oración, lo harás con nosotros. ¿Y cómo entra en el corazón de Pablo esta preocupación por la familia? Y hoy la entra en mí, Señor. Hoy la entra en mí. De que mi intercesión, Padre, para hablar un mismo idioma, para estar en un mismo parecer, para estar, Señor, unidos a ti, va a ser posible que se cumplan tus proyectos gracias a mi oración, gracias a mi intercesión, que será todos los días de mi vida, Padre. Aquí estoy, Señor. Por favor, ayúdame con la sabiduría. Clamo esa sabiduría, primeramente pura, luego pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Eso sea arraigado en mí, Señor, para que llegue con sinceridad mi oración, mi súplica delante de ti. Y sobre todo en intercesión, no solamente por mi familia, sino todo aquel a que tú me envíes, Señor, para interceder. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey. Sí. Gracias, Señor. Muchas gracias, Rey. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Jorge, me estás pidiendo, hay unas solicitudes de oración antes de terminar. Con mucho gusto las hago, con mucho gusto. Dime, por favor, adelante. Javier Alfaro. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Lulu? Hace un momento falleció la cuñada de Javier y está pidiendo para que clamemos por la paz y la tranquilidad de la familia. Javier, qué bueno, gloria a Dios, que lo estás apuntando. Oramos, acompáñame también tú, Lulú, acompáñenme en el nombre de Jesús, Señor, ahora poniendo en práctica lo que hemos escuchado, que la paz, tu paz, Señor, tu fortaleza, que tú, Señor, vengas en dominio sobre cada uno de la familia y traigas ese consuelo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Oramos por toda tu familia, Javier, y lo tomamos ya como un hecho, que así será en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Un abrazo por este momento, Javier, y toda tu familia. En el nombre de Jesús. La otra oración, Jorge, por favor. Magdalena Vargas, ¿cómo estás? Gloria a Dios. Pides, Magdalena, oración por ti y por
por cada uno de tu familia para que regresen a los pies de Cristo. Qué bueno, Magdalena, qué bueno que estás clamando por ello, en el nombre de Jesús. Padre, la vida de Magdalena, la vida de cada uno de su familia, para que regresen, Señor, a tus pies. Clamamos que el enemigo no traiga más mentiras, más obstáculos, y Señor, por la oración de Magdalena, así sea en cada uno de los miembros de su familia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y amados, pues oramos por toda tu familia, en el nombre de Jesús. Sean todos tremendamente bendecidos. Gracias, papito lindo, por esta palabra. Gracias por esta mañana. Gracias en este día de honra. Que siga el día, Señor, bendecido, la semana bendecida. Y gracias, Señor, por tu amor y tu poder sobre nosotros. Y gracias por cada una de nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios me los bendiga. Y no pierda de vista todas nuestras transmisiones. Que nos acompañes. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.